Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que nos escuchan y un saludo cordial en donde quiera que se encuentren. En nuestro último video hablábamos de las etapas de la traducción, un video necesario para entender esta clase. Puedes seguir nuestros videos en forma secuencial a través de nuestras listas de reproducción en nuestro canal, que están ordenados desde conceptos generales de la biología molecular hasta el video actual. Después de que ya vimos las etapas de la traducción a grandes rasgos, ya estás listo para comprender el código genético y damos inicio a esta clase. Comencemos. Empecemos hablando del RNA de transferencia y su unión a un codón de RNA. Ahora les voy a hablar un poco de cómo ocurre el reconocimiento del mensaje dentro del RNA mensajero, ¿no? Porque es algo que sí lo vimos en la anterior clase, pero a modo de ponerles en contexto lo revisaremos un poco. Yo les dije que el RNA de transferencia que tenía la metionina, ¿se acuerdan? Estaba, en este caso, aquí está el RNA de transferencia con la metionina. Ese RNA de transferencia que tiene esta forma se le representa como una forma de trébol invertido. Aquí está la metionina. Y la manera como lee el mensaje, el RNA de transferencia, es utilizando esto que se llama un codones, ¿no? Los codones no es otra cosa que un triplete de bases en el RNA mensajero, ¿no? Vean este codón que se llama AUG, es decir, adenina, uracilo, guanina. Ese codón se tiene que complementar con su anticodón presente en el RNA de transferencia, ¿no? Que es este trébol que yo les hablaba, ¿no? Entonces fíjense, la adenina se complementa con el uracilo porque esto sigue siendo RNA de transferencia. Aquí está uracilo que se tiene que complementar con una adenina y una guanina que se tiene que complementar con una citosina, ¿no? Entonces, por complementariedad de base de Watson y Crick se reconoce el codón y el anticodón y dice aquí es donde yo voy, ¿no? Y entonces ahí va una metionina. Bueno, entonces resulta que hay una serie de codones que se conocen como el código genético, ¿no? Aquí está una tabla que representa ese código genético en forma de codones y vean ustedes que dice esto de acá del lado izquierdo es la primera posición, es decir, la A que yo les decía el codón, y la segunda posición del codón pues puede ser una U, una C, una G, ¿no? Cualquiera de estas. En la tercera posición, que sería esto de acá, pues sería una U, una C, una A y una G, ¿no? Entonces si ustedes combinan estas tres letras, tienen por ejemplo la fenilalanina, que es esta parte de arriba, tiene dos codones, ¿no? Que la codifican, es decir, 3 uracilos o 2 uracilos seguidos de una citosina, ¿no? Estos dos codones codifican para una fenilalanina, ¿no? Los siguientes codones, que son uracilo, uracilo, adenina y uracilo, uracilo y guanina, codifican para leucina. Fíjense cómo la leucina tiene estos dos codones y estos 1, 2, 3, 4 codones más. Entonces tiene 6 codones más la leucina, ¿no? Entonces es fácil determinar cuántos codones tenemos aquí. Entonces hay suficientes codones para la cantidad de aminoácidos que existen en la naturaleza, ¿no? Fíjense cómo la prolina también tiene 4 codones diferentes, la treonina también tiene 4, la valina, la glicina, que otro caso más, la arginina, tiene 4 codones, ¿no? Hay aminoácidos que solamente tienen 2 codones, que sería la glutamina, la lisina y la asparagina, ¿no? O la serina, ¿no? El ácido glutámico, la asparagina, la cisteína, y quiero que observen también que hay 3 codones que son codones de paro, ¿no? Que se llaman este que es UAA, uracilo adenina adenina, y uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina, ¿no? Esos 3 codones, cuando los encuentra el ribosoma, ahí se desprende el RNA mensajero, ¿no? Esta es una señal de que el RNA mensajero que tiene que separar en este proceso que ven aquí, ¿no? Esto que está en rojo representaría ese codón de paro. Una vez que el ribosoma alcanza ese codón, entonces ahí se libera el proceso y se libera el péptido también. Fíjense como aquí dice inicio y paro, ¿no? Del RNA mensajero. Entonces el ribosoma siempre se está moviendo de 5' hacia 3', ¿no? Hasta que encuentre el codón de paro, ahí se para, ¿no? Entonces podemos tener algo que se llama el marco de lectura, o en inglés que se llaman el Open Reading Frame, ¿no? Este marco de lectura, ¿por qué es importante? Fíjense ustedes que este ejemplo tiene un RNA mensajero en donde el primer codón es un codón que codifica para metionina, ¿no? El siguiente codón es adenina, citosina, guanina y codifica para treonina. Después hay una asparagina y así sucesivamente hasta terminar en la prolina y termina en el codón de paro, que son 3 nucleótidos, ¿no? Entonces si yo muevo esta secuencia de nucleótidos y ahora empiezo, en lugar de empezar en la adenina, empiezo en el uracilo, tengo que tomar las siguientes bases. Entonces mi codón sería uracilo, guanina, adenina, ¿no? Y ese uracilo, guanina, adenina ya no codifica para metionina. A ver si aquí queda más claro. Fíjese cómo en esta secuencia que dice número 1 en amarillo, yo tengo un codón que codifica para una
una leucina, ¿no? Después una serina, después una valina y después una treonina. Y aquí ya no nos alcanza para ver este codón. Sin embargo, el marco de lectura hacia la derecha, fíjense como en lugar de empezar con la citosina, empezamos con el uracilo. Entonces, como les decía, si yo hago uracilo, citosina, adenina, pues ya no es lo mismo, porque antes tenía una leucina, ahora ya tengo una serina. Entonces el siguiente codón es guanina, citosina, guanina, eso corresponde para una alanina, después tenemos una leucina y una prolina, ¿no? Entonces ya no se parece en nada al marco de lectura de arriba, ¿no? Son diferentes, y solamente porque moví el marco de lectura hacia la derecha, ya no me encuentro en la primera base. Si yo muevo las dos primeras bases, que son la citosina y el uracilo de la secuencia original, tengo que el siguiente codón entonces es citosina, adenina, guanina. Entonces desde la tercera base de la secuencia original, ¿no? Entonces fíjense que cómo cambia el marco de lectura y cómo cambia la secuencia de aminoácidos. Entonces esto tiene repercusiones importantes. Seguramente ustedes verán en las siguientes clases, cuando veamos la parte de los SNPs o de los polimorfismos de un solo nucleótido, las mutaciones. Entonces, si todos estos cambios en el DNA puede producir daños que eventualmente podrían ser irreversibles, ¿no? Esto, por ejemplo, la exposición a la luz ultravioleta, por ejemplo, se sabe que puede alterar la secuencia de la estructura del DNA y eventualmente podría producir cáncer, ¿no? Y sabemos que un solo cambio de ciertas bases de DNA pueden afectar el marco de lectura de un gen codificante, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en un transportador de ácidos grasos del hígado que está mutado, entonces ya no puede hacer su trabajo de forma apropiada y por lo tanto no puede sacar el colesterol o qué sé yo, o ácidos triglicéridos. Entonces todas esas grasas se quedan en el hígado y producen hígado graso, por dar un ejemplo solamente. Entonces otro tipo de afectaciones en los genes que por efecto del cambio del marco de lectura que se producen en los RNA mensajeros, ¿no? Bueno, y esto es lo que les decía de los cambios en el marco de lectura, ¿no? Aquí hay sustituciones, inserciones y deleciones, ¿no? A partir de una secuencia que digamos que sería normal, no sé si puede llamar normal, pero digamos que una secuencia estándar que codifica para una fenilalanina, tirosina, glutamato y otro glutamato, ¿no? Ahí están los codones en el RNA mensajero, es decir, uracilo, uracilo, uracilo. Entonces, pero cuando hay una sustitución de bases, fíjense cómo aquí había un glutamato, aquí donde debería de haber una guanina o una citosina, ahora hay una timina y por lo tanto el RNA mensajero en lugar de tener guanina, pues tiene una adenina, ¿no? Y ese codón que normalmente era guanina, adenina, adenina, ahora se convierte en un triplete de 3 adeninas. Entonces ya no codifica para un glutamato, ahora ya codifica para una glicina. Puede ser que ese cambio no tenga consecuencias graves, ¿no? Pero puede ser que ahora esa proteína ya no se pliegue de forma apropiada, entonces ya no transporte, qué sé yo, tal vez oxígeno. Entonces algo sumamente dramático, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de inserción en donde hay una posición que se gana y ahora el codón, en lugar de ser guanina, adenina, adenina, es guanina, guanina, adenina y eso codifica para una glicina, ¿no? Y el marco de lectura se cambió y entonces el siguiente es una arginina. Entonces eso también tiene un efecto en el marco de lectura y cambia la secuencia de aminoácidos, ¿no? En la deleción, pues es el caso contrario. Aquí el marco de lectura se corre hacia la izquierda porque se pierde una base o un nucleótido. Entonces esto pasa que el marco de lectura cambia o varíe. Entonces tenemos de la secuencia original que era fenilalanina, tirosina, glutamato, glutamato, solo queda la fenilalanina, ¿no? Como original. Y ahora ya tenemos una treonina, después una lisina y una arginina, ¿no? Entonces esto es para que tengan una idea de lo que puede ocurrir cuando hay mutaciones o deleciones o inserciones no deseadas o no planeadas en el genoma, ¿no? Y hasta aquí nuestro video de hoy. Estaremos subiendo más información en nuestra página web en www.dimedine.com, en la pestaña de Ciencias Moleculares y Bioquímicas. Ahí estamos activos con otros cursos de información tanto para profesionales como para pacientes. Nos vemos en un nuevo video y hasta la próxima.